Bolivarenses, bienvenidos una vez más a nuestra sección de entrevistas. Mi nombre es Gabriela Almeida y estoy muy feliz de poder acompañarlos. Hoy nos encontramos desde Virtualis con Antonio Sanguino, senador y candidato al Senado 2022-2026 por el partido Alianza Verde. Senador, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gabriela, por darme la oportunidad de saludarte a ti y de saludar a toda la inmensa audiencia del bolivarense. Empecemos dialogando sobre una de las principales preocupaciones de Cartagena y es el proyecto de protección costera. Para usted, ¿es viable este proyecto? Sí, no y por qué. Es un proyecto que ya está firmado, que ya está celebrado. Es un proyecto que de arrancada tuvo un sobrecosto. Estaba previsto que su valor estuviera por el orden de los 140.000 millones de pesos. Finalmente fue firmado por 160.000 millones de pesos. Un proyecto que se quiso entregar a dedo desde el principio, amparándose en una declaratoria de calamidad pública por allá en el año 2018. Duró 5 años y ahora cuando va a empezar su ejecución nos encontramos con que tiene graves problemas de planeación. No tiene licencias ambientales en su totalidad, tiene problemas de concertación con los empresarios que viven de la actividad en el litoral o en la zona costera, tiene problemas en el plan de movilidad que va a afectar a Cartagena cuando se inicien las obras y eso va a conducir a nuevos sobrecostos. Yo anticipo que el proyecto de protección costera va a ser un escándalo de corrupción para Cartagena y para el país. Y eso no puede ser admitido ni por los cartageneros ni por los bolivarenses y vamos a estar muy vigilantes desde el Congreso de la República. Ya habíamos advertido a la Procuraduría, a la Fiscalía y a la Contraloría desde que se quiso entregar a dedo este contrato. Así que a cuidar cada peso de los cartageneros y sobre todo de los que se destinan a proteger nuestras costas y nuestro litoral. Definitivamente hay que ponerle lupa a esta situación. Y otra situación que sin duda afecta a Cartagena y sobre todo en los últimos días es lo de los peajes, que ustedes bien los han llamado incluso abusos. ¿Qué solución podría tener esta difícil situación? Yo he estado acompañando la movilización ciudadana en Cartagena, en Turbaco, en el departamento del Meta, en el departamento de Boyacá, de Santander, en buena parte del territorio nacional. Este es un problema gravísimo que se deriva del modelo de concesión vial que adoptó Colombia por allá desde el gobierno de César Gaviria, cuando se entregaron las vías, la construcción y el mantenimiento de las vías a consorcios privados o a empresas privadas, sin el control del cobro de peajes. Nosotros tenemos peajes cuya distancia entre uno y otro es de 20 kilómetros. Los estándares internacionales hablan de 100 kilómetros por lo menos. Nosotros tenemos peajes que aumentan su tarifa sin ningún control por encima de la inflación o por encima del índice de precios del consumidor y eso hace que los peajes se encarezcan golpeando a los transportadores y a los ciudadanos. Nosotros pagamos los peajes más caros del continente para completar el gobierno nos acaba de anunciar 18 nuevos peajes como regalo de Navidad el señor presidente de la República. Hay un proyecto de ley que nosotros hemos presentado en el Congreso de la República para que mediante una ley de la República se regule la existencia y el funcionamiento de los peajes en Colombia y se corrijan estas perversiones del sistema de concesión vial que hoy tiene en Colombia. Eso significa coger los estándares internacionales, peajes con 100 kilómetros de distancia, incremento de tarifas con arreglo al índice de precio del consumidor y por supuesto que haya un retorno de la operación de las vías por parte del Estado colombiano, prohibiendo que existan peajes en los perímetros urbanos de las ciudades, que es el otro adefesio que padecen los cartageneros y los bolivarenses. Muy bien, una cosa es la planeación, bien lo estamos diciendo ahora, un proyecto que definitivamente promete mucho, pero otra cosa es la gestión. ¿Cómo se haría entonces con esos peajes que ya están muy cerquita o cómo se haría también para el proceso de retorno de la inversión de estos peajes? Es que muchos de esos peajes ya cumplieron su tasa interna de retorno, como en el caso de Cartagena de Turbaco. O sea, ya la ciudadanía pagó esas vías. Un proyecto de ley o una ley de la República tiene que corregir esos asuntos.
¿no? Y tiene que examinar también el tipo de contratos que existen para poderlos corregir o ajustar. Y por supuesto hacia adelante establecer unos criterios mucho más rigurosos que protejan al ciudadano y que protejan al transportador. ¿Cuáles serían esos criterios? Ya lo he dicho, que peajes que no tengan menos de 100 kilómetros de distancia entre uno y otro, peajes cuyo pago de la tasa interna de retorno modifiquen drásticamente su tarifa para efectos del mantenimiento, peajes que diferencien tarifas cuando son de mantenimiento, cuando son para el mantenimiento de las vías o para la construcción de nuevas vías, incremento de las tarifas que no supere el índice de precios del consumidor, y además que no existan peajes en los perímetros urbanos. Eso es lo que viene incluido en el proyecto de ley. Si no se aprueba ese proyecto de ley en el actual Congreso, porque tenemos unas mayorías, incluyendo los congresistas de Bolívar, arrodillados al Congreso, al presidente de la República y al gobierno, y arrodillados a los grandes concesionarios de los peajes y de las vías, pues sencillamente habrá que esperar un nuevo Congreso mayoritariamente distinto, comprometido con los ciudadanos, para que en el nuevo Congreso hagamos aprobar ese proyecto. Muy bien, abarcando ahora el tema también nacional respecto al tema de la renta básica, ustedes han sido uno de los principales luchadores por esto. ¿Cómo avanza este tema y por qué en vez de brindarle la renta básica a las personas no se le brindan herramientas para que ellos por sus propios medios lo consigan? Pues porque estamos en un momento excepcional. Estamos atravesando una pandemia que dejó unos estragos económicos y sociales brutales en la población. Esta pandemia incrementó la pobreza monetaria, es decir, la pobreza que se deriva de ingresos de la gente. Hasta en un 50% la población que venía de la pobreza se incrementó. La mitad de la población dejó de comerse incluso 3 comidas para comerse 2 o una comida diaria. Se quebraron 500.000 pequeños negocios y 140.000 empresas. Se incrementó el desempleo, sobre todo en mujeres y en jóvenes. Es decir, hay unos estragos de la economía que no se van a resolver en el corto plazo. Nosotros hemos dicho, mientras activamos un plan de reactivación económica, mientras recuperamos los empleos, hay que establecer una renta básica de emergencia, un salario mínimo mensual o un 70 o 80% de un salario mínimo mensual para cada familia. 7.500.000 familias están en pobreza. El gobierno nacional se inventó un programa de ingreso solidario de 160.000 pesos mensuales que no alcanza ni para el 30% de un arriendo. La gente siguió pagando el arriendo, la gente siguió pagando los servicios públicos sin tener ingresos, porque la gente tuvo que encerrarse en sus casas por cuenta de las medidas excepcionales de la pandemia. La gente no tenía cómo pagar el agua para lavarse las manos cada 3 horas, ni cómo pagar el tapaboca, ni cómo financiar los elementos básicos para su propia salud, para su propio cuidado sanitario. Así que se necesitaba en el año pasado con mayor urgencia, y sobre todo ahora aún, una renta básica que opere como una especie de subsidio al desempleo. En la medida en que la gente se engancha en un empleo formal o en un empleo en condiciones relativamente dignas, pues va saliendo de ese programa de renta básica. Es fundamental para activar también la economía, porque la gente va a tener recursos para acceder a los bienes de consumo básico, y eso va a generar una dinámica de producción y de comercialización de esos productos de consumo básico de las familias. Senador, en estos momentos usted se encuentra en la ruta del cambio. ¿De qué se trata? Pues recogiendo iniciativas de la gente. Nosotros tenemos que recoger los sueños de la gente y llevarlos al Congreso de la República, las demandas de la gente. Muchas propuestas de cambio fueron expresadas por la gente en el paro nacional del año pasado, de este año, de abril y mayo de este año. En Chile acaba de pasar eso. Los requerimientos, las peticiones de la gente han pasado de las calles a las urnas. Es mejor que esos cambios, que esas reformas, que esos
propósitos, esas peticiones de la gente se tramiten institucional y pacíficamente. Así que la ruta del cambio consiste en recorrer cada rincón del territorio nacional, hablando con ciudadanías de todo tipo, con jóvenes, con mujeres, con afrodescendientes, con comunidades, con profesionales, con organizaciones sociales y recogiendo de ellos sus ideas para el cambio que llevaremos y que continuaremos llevando al Congreso de Colombia. Finalmente, un mensaje a todos los bolivarenses, sobre todo a que salgan a votar. Sí, primero, un abrazo de feliz Navidad. Recuerden que el 22, un próspero año 22, el 22 va a ser el año del cambio en Colombia. Una manifestación también de afecto. Estamos pasando esta pandemia en el que murieron muchos colombianos, muchos tuvimos personas cercanas, familiares, en fin, que resultaron afectados por esta pandemia, por esta enfermedad. Así que un abrazo, un mensaje de optimismo, de esperanza, de cambio para los bolivarenses y para los cartageneros. Cartagena, Bolívar y Colombia merecemos más, los colombianos merecemos más. Y para que eso que nos merecemos sea posible, para que el sueño nuestro sea realizable, hay que salir a votar y hay que votar muy bien. Recuerden, el 22 es el año del cambio, con el 22 llega el cambio. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos y ustedes bolivarenses por siempre estar conectados.